En las últimas horas hemos visto cómo Bitcoin nos da una señal determinante para nuestra operativa. ¿Cuál es el próximo objetivo del precio? Y estas son las noticias que vamos a estar comentando hoy. Solicitan un ETF de cripto con Bitcoin y Ethereum. Missouri propone un fondo estratégico de reserva de Bitcoin. Japón prohíbe apps de exchange cripto no registrados. BlackRock eleva su participación en MicroStrategy al 5% tras el rebranding. Y el CEO de Binance ve crecimiento institucional en ETFs de Bitcoin. Pero antes vamos a ver qué es lo que está haciendo el precio de Bitcoin, porque en estas últimas horas hemos visto una señal que es bastante importante dentro de nuestra operativa y vamos a estar comentando qué es lo que significa y qué implicaciones tendrá dentro de nuestro trading. Lo primero, recordemos un poco el contexto en el que se encuentra el precio tras haber rechazado lo que es el equilibrio sobre esta anterior estructura. El precio iniciaba un desequilibrio alcista y comenzaba aquí a lateralizar. Fue un movimiento bastante pequeño para todo lo que estuvo desarrollándose esta estructura, pero bueno, de momento mantenemos esta nueva estructura porque habíamos visto que en vídeos anteriores rechazaba el volver a reingresar en la anterior que teníamos, que era algo de este estilo, y tras esto estamos viendo cómo gran parte de la acción del precio de este último movimiento se mantiene dentro de esta otra con cierta inclinación bajista. Además, también nos cuadra el movimiento de limpieza y por lo tanto consideramos que esta puede ser más interesante para continuar nuestra operativa desde aquí. Habíamos visto esa última limpieza en zona de mínimos que terminaba con un reingreso, pero que rechazaba el reingreso en la anterior estructura con estos dos movimientos de aquí. Y tras esto veíamos cómo el precio poco a poco seguía cayendo, hasta pues esta otra zona operativa donde tenemos una confluencia de soportes. Lo importante es que una vez hemos encontrado este equilibrio, veíamos esta otra estructura menor, que fue la que establecíamos en el vídeo de ayer, con soporte sobre la zona de los 96.177 y resistencia en la zona de los 98.960. Viendo que mantiene este equilibrio, comentábamos ayer que iba a ser importante estar pendientes para las siguientes horas para ver cuál podría ser el movimiento de Bitcoin, sobre todo de cara al lunes. Porque como ya sabéis, el fin de semana el precio tiende a lateralizar y probablemente la resolución de esta estructura se podría llegar a dar o el viernes o a partir de la apertura del lunes. ¿Cuál es el problema? Que estamos viendo que este desequilibrio no empieza, pero sí que las últimas señales nos están indicando que podría empezar en breve. ¿Por qué lo comento? Bueno, recordemos que habíamos visto esta directriz bajista, que fue lo que comentábamos en el vídeo de ayer, cómo tuvimos la ruptura de esa directriz, pero no estaba demostrando suficiente fortaleza. Lo veíamos en este movimiento alcista que terminaba rechazando muy rápido. Y tras esto observábamos una potencial limpieza en zona de mínimos, que era este movimiento de aquí. ¿Qué sucede? Que después de esto sí que ha iniciado un desequilibrio alcista donde por lo menos ha alcanzado la zona de la resistencia, pero estamos viendo cómo una vez alcanza este nivel y lo intenta romper de hecho, termina rechazando de golpe. Y mirad además qué picos de volumen estamos observando en el precio, entendiendo por lo tanto que este movimiento de aquí es más probable que sea el evento de limpieza de toda la estructura. Y al ser un movimiento en zona de máximos, teniendo ese reingreso, lo que estaríamos esperando a partir de aquí es que pudiese iniciar un desequilibrio bajista. Por lo tanto, estaríamos esperando un test de consolidación sobre zona de resistencia en los 98.960 aproximadamente para evaluar shorts buscando como primer objetivo esta zona de soporte en torno a los 95.900 y luego como otro segundo objetivo esta otra zona de aquí, los 94.640. Pero claro, al estar viendo una potencial distribución en estos niveles, el precio amenaza con incluso seguir hasta niveles operativos más bajos. ¿Cuál sería el siguiente objetivo si terminamos perdiendo el soporte de esta estructura con cierta inclinación bajista? Pues está bastante cerca, no está demasiado lejos. Lo estaríamos viendo en los 92.185 aproximadamente. Pero claro, viendo que el precio continúa dando muestras de debilidad e incluso tiene un reingreso en la anterior estructura con una potencial distribución sobre zona de resistencia, esto hace que incluso pudiese continuar a niveles operativos más bajos. Obviamente
todavía no podemos saber si este es el camino que va a seguir Bitcoin al 100%, porque tendremos que ir analizando la acción del precio en cada uno de estos niveles que hemos comentado. Pero las huellas están apuntando a eso, a que el precio podría continuar con ese movimiento bajista, a no ser que durante el fin de semana viésemos un cambio de contexto bastante diferente a lo que estamos viendo ahora. Sería importante por lo menos intentar buscar alguna limpieza en zona de mínimos de esta estructura menor para valorar un pequeño cambio de contexto en el corto plazo que luego pudiese continuar escalando. Porque dentro de lo que cabe todavía no ha perdido los soportes más importantes, pero obviamente al ver una potencial distribución sobre esta zona, lo que el precio nos está indicando es que podría continuar atacando esos niveles de soporte y en cualquier momento podrían fallar. Si viésemos una acumulación, para un setup alcista sería lo ideal, precisamente porque estamos viendo a ver si termina de consolidar ese reingreso en esta estructura operativa. Si tuviésemos aquí una acumulación, pues el siguiente objetivo, como comentábamos ayer, era visitar la zona de resistencia, pero no es lo que estamos viendo actualmente. Por lo tanto, este escenario, a no ser que viésemos ruptura y consolidación de la actual resistencia como un soporte, no lo estaríamos evaluando de primeras como el escenario principal. Y luego hay otra cosa que también habíamos planteado hace ya cierto tiempo, pero lo habíamos limpiado del gráfico porque esto todavía conlleva bastante desarrollo, y es que el precio pudiese estar desarrollando una estructura de este estilo. Sería una estructura mayor, como podéis observar, que habría finalizado hace poco, recientemente, la fase A. La fase A de la estructura ha finalizado en este punto y ahora mismo estaríamos viendo un desarrollo de fase B. Por lo tanto, pienso que todavía podría llegar a quedar cierto desarrollo, y si vemos que el equilibrio se mantiene todavía durante una semana, semana y pico aproximadamente, entonces ahí será donde podremos evaluar operativas sobre esta estructura, que ya sería más para un planteamiento de medio o largo plazo. Y obviamente, si viésemos aquí señales alcistas y un cambio de contexto alcista, pues entonces cambiaría por completo la operativa que tendríamos por delante. Pero de momento, para lo que estamos viendo ahora, en el muy corto plazo podríamos esperar ese desequilibrio bajista intentando romper niveles de soporte, y si viésemos que consiguen aguantar soportes clave como este que tenemos aquí, pues entonces mantendríamos el equilibrio dentro de toda esta estructura operativa e incluso podríamos ver una rotación del precio. Y ahora, como siempre, vamos a revisar las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo. Comenzamos revisando los mapas de liquidaciones de Trading Different. Vemos bastante liquidez en esta zona de los 95.350, también vemos un poco en estos 94.965 y vemos algo en torno a los 100.930. Respecto a la liquidez de 100X, no veo ninguna zona operativa destacable, lo que había ya se lo han llevado durante este movimiento alcista. Liquidez de 50X ha quedado un poco en zona de shorts en los 100.780 y vemos bastante en estos 95.267. Liquidez de 25X tenemos bastante en dos zonas operativas, la primera desde los 95.517 hasta los 94.865 y la segunda sería desde los 100.890 hasta los 101.945, con bastante liquidez un poquito más arriba también en estos 102.630. Y respecto a la liquidez de 10X, no estamos viendo nada ahora mismo cerca del precio. En Bookmap veo algo bastante importante, y es que después de este movimiento alcista metían órdenes de venta, y como veis con un volumen significativo, sobre la zona de los 100.950, intentando que el precio no continuase con ese movimiento alcista. Estas órdenes se mantienen, igual que otras que vemos que han aparecido también recientemente en los 105.000. En los mapas de Kingfisher vemos bastante liquidez en zona de shorts en estos 103.050. En los mapas de corto plazo, situación similar, con un pico de liquidaciones en los 98.295 y vemos bastante liquidez hasta los 99.120. Y en los mapas de High Leverage estamos viendo liquidez en torno a los 98.520. En los CBDs veíamos ventas importantes desde Coinbase en un inicio y luego acompañando Binance. Y estas son las noticias que tenemos para hoy. La gestora de activos Franklin Templeton
ha presentado una solicitud ante la Comisión de Valores de Estados Unidos para lanzar un fondo cotizado en bolsa que ofrecerá exposición directa a los precios al contado de Bitcoin y Ether. Este ETF, denominado Franklin Crypto Index, busca proporcionar a los inversores una vía para acceder a estas criptomonedas líderes. El representante Ben Kitley ha introducido el proyecto de ley HB 1217 en Missouri que propone la creación de un fondo de reserva estratégica de Bitcoin. Este fondo permitiría al Estado diversificar sus inversiones incorporando Bitcoin como una cobertura contra la inflación de la moneda fiduciaria. Además, todas las entidades gubernamentales de Missouri estarían obligadas a aceptar criptomonedas para pagos aprobados, incluyendo aquí impuestos y tasas. La Agencia de Servicios Financieros de Japón ha pedido a Apple y a Google que suspendan las descargas de aplicaciones de 5 exchanges de criptomonedas no registrados, incluyendo aquí Bybit, MEXC, Elebank, KuCoin y Bitget. Esta medida busca reforzar el cumplimiento normativo y proteger a los inversores japoneses. BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo, ha aumentado su participación en MicroStrategy, ahora renombrada como Strategy, como ya habíamos comentado en anteriores vídeos. Esto al 5%. Strategy es reconocida por ser la mayor tenedora corporativa de Bitcoin a nivel global, con más de 470.000 bitcoins. Este movimiento refuerza el interés institucional en Bitcoin y en las empresas vinculadas a esta criptomoneda. Richard Teng, CEO de Binance, ha subrayado la importancia de la participación de inversores institucionales y la evaluación de las regulaciones para una adopción más amplia de las criptomonedas. Teng enfatizó que regulaciones inclusivas, junto con la participación institucional, están asegurando que el ecosistema de criptoactivos se convierta en una parte esencial del sistema financiero global. En Ethereum estamos viendo cómo continúa dando muestras de debilidad, como ya llevamos comentando bastante tiempo, y sobre todo en esta última estructura era lo que ya destacábamos ayer. Estamos viendo cómo el precio es incapaz de alcanzar la parte alta de la misma, por lo tanto nos indica que también continúa habiendo bastante presión vendedora sobre esta zona. De hecho, estábamos viendo como en Bitcoin teníamos una limpieza en zona de resistencia y reingresaba, mientras que en Ethereum estamos viendo que ese movimiento apenas ha llegado a la zona media de la estructura. Por lo tanto, entendemos que hay incluso más debilidad de la que ya habíamos estado comentando anteriormente. Desde luego que la situación de Ethereum no es la mejor del mundo, y a pesar de que en algún momento recientemente dio algunas pequeñas señales de fortaleza, el contexto en general no es positivo, sobre todo si lo comparamos con Bitcoin. Respecto a los mapas de liquidaciones de Ethereum, tenemos bastante liquidez en estos 2.627 y también vemos algo en estos 2.873. Respecto a la liquidez de 100x, tenemos bastante en estos 2.800. Liquidez de 50x vemos un poco en torno a los 2.870 y también en los 2.880, y también hay algo en los 2.627. Respecto a liquidez de 25x tenemos desde los 2.630 hasta los 2.612 y liquidez de 10x estamos viendo en zona de longs a partir de los 2.605. En Bookmap estamos observando órdenes de compra en Ethereum sobre los 2.560, un gran volumen que de momento se mantiene en el tiempo, y en los mapas de liquidaciones de The Kingfisher vemos aquí liquidez en zona de longs en estos 2.510 y un poquito en los 2.850.